Bienvenidos niños a una clase más de matemática. El día de hoy vamos a estar aprendiendo adición de números decimales, ¿sí? Porque en la clase anterior justamente ya estuvimos explicando entonces cómo convertir una fracción en decimal o un decimal en fracción, ¿sí? Bien, a modo de introducción entonces, nuestro libro nos presenta la siguiente situación problemática. En una competencia de clavados, Pablo se lanza desde el segundo trampolín. ¿Cómo se muestra en la imagen? ¿Desde qué altura se lanzó? Primer punto. ¿Cuáles son las alturas del primer y segundo trampolín? En el primer trampolín, entonces, nos damos cuenta de que corresponde a 2,52 metros, ¿sí? En el segundo trampolín, entonces, a 2,73 metros. Segundo punto. Para conocer la altura desde la que se lanza Pablo, se calcula la adición entre las alturas del primer y segundo trampolín, completa con los números que faltan. Bien, entonces, en el primer trampolín nos falta agregar el 2. En el segundo trampolín nos falta agregar el 7 y realizamos la suma, ¿sí? La suma normal. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. Tenemos allí 5 más 7 es igual a 12. Ya está mi 2 y llevé mi 1. 1 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, la altura desde la que se lanza Pablo es 5,25 metros. Bien, un dato muy importante. Para calcular la adición con números decimales, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es la posición de la coma, niños. Y voy a explicar este ejemplo que ya tenemos en el libro. Tenemos que ubicar en primer lugar los sumandos. Ubico, entonces, acá tengo 301,634. Y el otro sumando es 15,4. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es ubicar la coma, niños. La coma. Entonces yo ubico la coma aquí. Coma debajo de coma. Y ubico los numerales. 15, entonces acá está mi 1, acá el 5, acá el 1 y sigue el siguiente numeral que es 4. El siguiente numeral es 4 y me doy cuenta de que aquí en los decimales faltan numerales. ¿Y con qué completo? Con ceros. Completo con ceros y realizo la adición con el procedimiento común y normal que conocemos, ¿sí? Entonces, 4 más 0, 3 más 0, 6 más 4. Y atención, cuando llego a la posición de la coma, bajo ya mi coma, niños. Bajo ya mi coma. Y sigo con la suma. Si es que acá justamente tuve un número arriba, entonces sumo toda esa hilera, esa posición y así sucesivamente. Luego, en la parte de práctica dice calcula las siguientes adiciones de números decimales. Sencillito el trabajo. Entonces, allí lo que voy a hacer es rellenar los espacios con cero, ¿sí? Y hacer la suma común y corriente. Bien, niñas, en el ejercicio 2 dice completa con los números que faltan en cada caso. Observa el ejemplo. Entonces, nosotros observamos que estas fracciones se convierten a número decimal y luego se suman, ¿sí? Entonces, en la letra A, la primera fracción vamos a convertir entonces en número decimal y acá yo ya tengo en el pizarrón. Justamente, ¿cómo convierto? Divido. 12 dividido 10. 12 dividido 10, aquí ya tengo mi resultado, es 1,2, ¿sí? Sigo el procedimiento que ya conozco. Luego, una vez que obtengo, ya tengo mi resultado allí en la letra A. La letra B, voy a entonces transformar esta segunda fracción en
un número decimal. Entonces, 7 dividido 4. Entonces, realizo la división y obtengo los dos números. 1,0, entonces es 2,5, porque el 0 no tiene validez en este decimal. Entonces, dejo mi resultado 2,5, ¿sí? No es necesario ponerle el 0. Bien, ¿por qué razón? Ya sé que 5 más 5 es 10, ¿verdad? Pero como resultado final, entonces ya no hace falta agregarle ese 0. Bien, en la letra C, entonces tengo la primera fracción. Y esa fracción es mixta. Entonces modifiqué a fracción impropia y luego realicé la división. Obtuve 1,4, entonces sumo a 0,75 y obtuve 2,15, ¿sí? Seguidamente tengo la letra D, en la que divido 10 con 5. ¿Sí? Entonces, una vez que realizo esa división, ¿por qué razón es 10? Porque me dice mi fracción 1 dividido 5. Utilicé 0, y le agregué el 0, 0,2. Realicé mi suma y obtuve 0,5. En la letra E, entonces lo que yo hago es el mismo procedimiento, 6 dividido 12. Utilicé 0, le agregué el 0 y realicé el procedimiento que ya conocemos, niños. Y finalmente entonces realizo la suma. Y en esta suma, también en la parte decimal, entonces observo un 0. Por consiguiente, mi resultado final es el número 1, ¿sí? 1 entero. En la letra F, tengo 5 dividido 8. Agregué también 0, le puse el 0 y realicé la división que justamente ya conozco cómo realizar. Y realicé la suma y mi resultado es 1,875, ¿sí? Bien, luego en el ejercicio 3, niños, dice, lee cada situación y a continuación resuelve. A. Un árbol tenía una altura de 3,48 metros y al cabo de 2 años creció 1,12 metros más. ¿Cuántos metros mide el árbol? Entonces vamos a realizar una suma, ¿sí? Una adición. Y no se olviden, ordenar las comas en la misma posición, ¿sí? Sumo y escribo la respuesta. B. Un cable telefónico fue cortado en dos trozos, uno de 53,78 metros y otro de 12,85 metros. ¿Cuántos metros miden juntos ambos trozos de cable? Entonces realizo el algoritmo de la adición. No me olvido de posicionar mis comas en el mismo lugar, ¿sí? Y finalmente escribo la respuesta. Entonces, así culminamos la clase de hoy. Que tengan un hermoso día, niños.